Amigos televidentes, de mediodía a medianoche continúa entonces esta conversación con nuestro amigo Carlos González Saldivia. En una de tus pasos en cuanto a tu formación intelectual y profesional, tú hablabas de la escuela normal. Y ha habido un movimiento en relación a la escuela normal que desapareció durante la época de la dictadura, no se sabe muy bien por qué motivo desapareció, y tú fuiste alumno de esa escuela normal. ¿Qué es lo que se echa de menos en la formación de los docentes? ¿Qué era lo positivo que tenía la escuela normal? Que hay tanta añoranza del mensaje que ellos mandaban, o lo que tú absorbiste en esa escuela. Mira, yo tuve como creo alrededor de 25, 28 personas, compañeros de curso de mi época. Tuvimos el privilegio de poder estudiar en la escuela normal, en el curso, un curso vespertino que se abrió el año 72, 71, 72, no, exactamente no me acuerdo el año. La escuela normal de Ancud. La escuela normal de Ancud. Sí. Estamos hablando de la escuela normal de Ancud. En ese tiempo, ¿cómo se llama? Una de las políticas del gobierno del presidente Allende fue abrir, digamos, dio instrucciones a las universidades del Estado que abrieran sedes universitarias en las ciudades en donde no existía educación superior, de una cantidad superior a no sé cuántos habitantes exactamente. En lo que corresponde a Chiloé, en la época, en Castro se abrió la Universidad Técnica del Estado y allí fueron algunos compañeros de curso, amigos de la época, a estudiar. Y en Ancud, existiendo la escuela normal como instancia de educación superior, abrieron la escuela normal en un curso vespertino para los trabajadores que tenían la inquietud, tenían la intención de elevar su escolaridad y eventualmente obtener un título de educación superior, un título profesional. Dentro de esos estudiantes tuve yo el privilegio de estar. Nosotros, después de nuestra jornada laboral, íbamos a la escuela normal de 7 de la tarde aproximadamente 10 y media, 11 de la noche. Esto fue el año 72, 73. Fueron 2 años. El día del golpe de Estado se cerró la escuela normal y nunca más se abrió. ¿Y cuál sería el motivo? ¿Qué es lo que se veía ahí en cuanto a la dictadura militar? Bueno, ¿Sería algún foco de cierta ideología que no estaba...? Habían niños rebeldes. Bueno, en esa época había un conflicto, una confrontación de tipo político-social. Entonces, todo aquella es la impresión que yo tengo desde, digamos, una visión desde la distancia. Todo aquel espacio en donde se podía pensar, en donde se podía reflexionar, donde se podía analizar, ya era un riesgo para los grupos sociales que venían a tomarse el poder. Eso no hay ninguna duda. O sea, de ahí es que si tú empiezas a pensar por qué la educación cívica se terminó en la educación digamos, pública. La filosofía eran formas de represión de la dictadura. Eso es lo que me ha llamado la atención, Sí. porque esa medida, después de los gobiernos democráticos, entre comillas, ha persistido. Es que a los políticos parece que les gusta, se sienten más cómodos cuando la gente no se manifiesta, cuando la gente no analiza, no reflexiona, no piensa. Ojalá que la gente no piense, y más aún, ojalá que no opine. Claro. Y eso le gustó a todos los políticos de todos los colores. Es la impresión que tengo yo. Pero volviendo un poco a la escuela normal, me preguntabas tú sobre el tema de la diferencia que había. Una vez que se cerró la escuela normal, quedamos a la deriva y había que buscar una solución. Y ahí, fíjate, tal vez hay un elemento... Perdona, ¿y tú quedaste pendiente con tus estudios? No, los terminamos. La habían terminado. Sí. Se terminó la escuela normal y hubo que dar una respuesta qué sé yo, a todos los estudiantes de las escuelas normales del país. Y al año siguiente
llegó a tomar, digamos, el edificio como, o a instalarse más bien dicho, el área de educación de la Universidad Austral de Chile. Y todos los alumnos que estábamos nosotros en la escuela normal fuimos absorbidos por la universidad, por la misma pedagogía. Ahora, hay una variable que a mí me parece muy relevante para entender la diferencia que existía entre la educación de la escuela normal y la educación de la Universidad Austral. Cuando nosotros llegábamos a la sala de clase, cuando nos encontrábamos con los profesores, con el profesor, con la profesora, había una relación humana, cercana, inmediata, afectiva, en donde te permitía una participación activa del estudiante, tanto en la clase como en los quehaceres estudiantiles. Éramos 25, 28. Cuando se abre la universidad, nos meten en una sala, tanto los del vespertino como los del diurno. Es decir, en una sala de clase, un profesor y 150 estudiantes. O sea, de inmediato tú te puedes dar cuenta cómo se pierde esa relación cercana, esa relación humana que debe existir entre el educador y el educando. Y ese, desde mi punto de vista, fue uno de los temas que más ha dañado, diría yo, lo que es la formación, entre otros temas, la formación de los educadores de este país. Además, junto con también plantear que la cantidad de sedes que abrieron pedagogías en el país y que de hasta dudosa, muchas de muy buen nivel, pero otras también de dudosa calidad, y los resultados de la educación los estamos viendo hoy día. Después de la escuela normal, la universidad, egresamos nosotros el año 76, en enero del año 76, y de ahí mi vida laboral estuvo como educador desde Ancud hasta Carelmapu. Me acuerdo que en esa época, una vez que egresamos nosotros, mi caso puntual, postulé con mis documentos para poder ingresar a alguna escuela, qué sé yo, a través de la Dirección Provincial de Educación que estaba acá en Ancud, en Yerba Buena. En ese tiempo me acuerdo que estaba don Felipe Aún Cáceres, era el jefe provincial de educación. ¿Ah? El director provincial. El director provincial de educación, exactamente. Y cuando fuimos a entregar los documentos, todo el mundo, qué sé yo, obviamente la comuna de Ancud quería quedarse en su comuna. Así que en mi caso particular fui a buscar mis documentos y curiosamente mis documentos habían desaparecido. ¿Cómo van a desaparecer? Habían desaparecido. Pero en ese tiempo estaba la dinámica de que la central de informaciones estaban ávidas de saber quiénes éramos, quiénes estábamos, qué sé yo. Y curiosamente, algunas personas se perdieron. Incluso la otra persona que la recuerdo también, que cuando fui a Carabineros porque el paso era así. Es decir, en este caso el profesor iba a entregar sus documentos para postular. Esos documentos se entregaban en Carabineros y Carabineros los enviaba a Puerto Montt para que se hiciera la evaluación del potencial terrorista. Sí, era eso. Entonces estaba el señor Ulloa, me acuerdo que era don Onofre Ulloa, me encontré con él allá y le expliqué mi tema y venía a buscar mi documento, qué sé yo. Y tampoco habían llegado mis documentos a ese lugar. Cuento corto, me di cuenta que estaba en un problema y para qué iba a insistir en aquella época. Así es que tomé la copia de mis documentos y fui a postular a otra comuna. Fui a Maullín, concretamente. En Maullín presenté mis documentos y después de un tiempo me llamaron y fui a la escuela de Carelmapu. Allí estuve trabajando, fíjate, estuve 6 años allí. 6 años. Sí, hicimos una labor muy interesante. Creo que yo tengo muchos recuerdos hermosos de esa comunidad, una comunidad de pescadores, porque allí tomé mis primeras herramientas como educador. Y bueno, fuimos también con un grupo numeroso de profesores de Ancud, que seguramente también se extraviaron los documentos. Y
estaba en Carelmán, pues yo siempre estuve con la inquietud, así no sé, como buen chilote yo creo, tiene que ver con eso, con la inquietud de volver. En algún momento sabía que tenía que volver. Y como tenía muchos vínculos con el seminario, con la Iglesia Católica en general, postulé al seminario con mi señora y en un momento que se abrió la educación, la escuela básica, que digamos el primer ciclo, que no estaba, llegamos de regreso a Chiloé y allí estuvimos trabajando durante muchos años. Carlos, dentro de este caminar formativo y laboral, también fuiste dirigente del Colegio de Profesores en los años 80, nos estabas comentando. Ah, correcto, sí, claro. Y ahí están los temas de la municipalización y hoy día estamos hablando de la desmunicipalización. Imagínate. ¿Qué Estamos te hablando de del estas año- ideas ¿Ah? de contrapuestas? Sí, estamos hablando del año 82, 87 por allí. Cuando yo regresé de Carelmapo y me quedé trabajando en el seminario, recién se iniciaba la apertura de la posibilidad de elegir a los dirigentes del Colegio de Profesores. Estamos hablando de la década del 80, en donde la dictadura arreciaba con mucha fuerza. Así que había mucho miedo, teníamos mucho miedo. En los años 83, 84, el inicio de las protestas. Claro, claro. Y en ese tiempo se abrió la postulación para, digamos, el dirigente del Colegio de Profesores y fui, yo no sé si fue una decisión mía, yo creo que tal vez me invitaron a que yo participara de eso. Y en la primera elección yo fui elegido uno de los dirigentes. Así que asumimos esa responsabilidad con los colegas. Y se viene, 83, 84, se viene todo el proceso, digamos, el inicio del proceso de la municipalización de la educación. Es decir, traspasar la educación pública desde el Ministerio de Educación a las municipalidades. Es decir, entregarle, señor alcalde, usted es dueño y señor de esta área de educación que es relevante para el país. Y claro, cuando se habla de la municipalización y el cambio de estado de los profesores desde el ministerio hacia una municipalidad, todo el mundo nos inquietamos en realidad. Y como decisión de los integrantes del colegio de profesores, fue salir a manifestar nuestra oposición a la municipalización de la educación. Y no porque le teníamos bronca al alcalde, no, simplemente era porque sentíamos, y después el tiempo nos dio la razón, sentíamos que la dictadura necesitaba tener controlado cada uno de los estamentos de la sociedad, porque era más fácil gobernar de esa forma. En el fondo, el Estado le entregaba al alcalde la responsabilidad y el control, aquí en el tema puntual, del magisterio de su comuna. Hicimos la protesta y salimos a la calle. Yo recuerdo que debe haber sido muchos más que 200 o 250 profesores, entre profesores y alumnos, que salimos desde el Colegio de Profesores en Errázuriz, bajamos por calle San Carlos, calle Pudeto, llegamos a la plaza y nuestra intención era manifestarnos de esa forma, caminando, con pancartas y decirle, digamos, al pueblo de Ancudo y a través del pueblo de Ancudo manifestar nuestra inquietud, es decir, nosotros estamos en oposición a la municipalización de la educación. En ese tiempo estaba don Carlos Fres, si no me equivoco, de alcalde. Llegamos a la plaza y nuestra intención era cantar el himno nacional y retirarnos. No, así de simple. Entonces, llegamos a la plaza, nos pusimos en el centro de la plaza y íbamos a empezar a cantar la canción nacional y aparece un piquete de policías, carabineros, y un oficial se acerca ahí cerca de nosotros. Seguramente sabían quiénes éramos seguramente sabían quiénes éramos los dirigentes. Porque en ese tiempo nuestras fotografías y nuestro currículum o nuestro prontuario estaban en Carabineros y estaban en todos los lugares en donde estaban los centros, digamos, derechamente de represión. Claro. Porque andamos con
con eufemismo. Claro. Se acerca un oficial, un muchacho muy joven, y pregunta quiénes son los responsables de la convocatoria. Y curiosamente quedó muy cerca mío. Y me di cuenta que tal vez la atención, o sea, ¿dónde estaban mis colegas, digamos, dirigentes? Y respondí yo. Yo le dije, yo señor, mi nombre es Carlos González Saldivia, soy dirigente del Colegio de Profesores, y me dijo, quiero que de inmediato se disuelva esta manifestación. Y yo le dije, nosotros vamos a cantar la canción nacional y nos retiramos de la plaza oficial. Y ya antes de que yo terminara mis palabras, mi diálogo con el oficial, desde el perímetro, digamos, de la periferia de la manifestación empezó a sentirse la canción nacional, empezaron a cantar los compañeros, los profesores, colegas. Y ahí ese fue el momento en que el tipo sacó un sprite, un lacrimógeno en un tubo spray, y a los que estábamos ahí en la cercanía fue un chorro de spray suficiente para que, en los ojos, obvio, suficiente para que el capitán Rosenblut se llamaba el señor ese, el capitán Rosenblut. Y obviamente se disolvió la manifestación porque además antes no había habido represión. Yo recuerdo que antes... ¿ah? No, era lo primero, decir, lo más concreto. Claro, sí, y además lo más masivo. Porque, digamos, hay otro tema importante que quiero comentar, es que de los participantes en la manifestación, de los profesores, había muchos profesores que eran pro dictador, que eran partidarios de la dictadura. Ah, ya. Es decir, los profesores, digamos, transversalmente estábamos preocupados de la municipalización y quedó, digamos, objetivado en ese hecho, de que muchos profesores que estaban con la dictadura participaron también y estaban en contra de la municipalización. Cuento corto, en una cuestión, fue al año, digamos, no sé cuánto tiempo después, un mes, 2 meses, 3 meses después, se despiden 50 profesores de la comuna de Ancud. 50 profesores. Y entre ellos, curiosamente, también hubo algunos profesores que eran partidarios de la dictadura y que también, curiosamente, posteriormente fueron reincorporados. Pero de esos, los reincorporados tenían que haber sido muy pocos, no sé cuántos, tenían 3, 4, 5 más no fueron. El resto fueron despedidos, echados. Entonces, cuando uno planteaba este tema y estaba en oposición a eso, era precisamente porque veía que se venía una degradación de la educación pública por la forma en que se estaba planteando, porque además no les interesaba el tema de la educación, les interesaba tener el control del profesorado, que era un gremio bastante conflictivo. Y eso fue tal cual estoy contándoles. Bueno, el tiempo en realidad al final nos dio la razón. Y después que recuperamos la democracia también a los alcaldes les gustó, les quedó con el gustito de que ellos podían manejar, qué sé yo, todo lo que era el ámbito de educación, incorporar un profesor que fue parte de mi ¿cómo se llama? De mi equipo de campaña, entonces voy a pagar favores políticos, tengo que poner este otro acá, cambiarlo allá. Les quedó gustando, entonces eso hasta los días de hoy ha permanecido. Yo recuerdo que de la concertación hasta el periodo de la Michelle Bachelet recién se empezó a concretar algo respecto de regresar la educación municipal al ministerio o algún vínculo con, digamos, distinto a la educación municipal. Y los desastres lo estamos viendo hoy día. Y eso estamos hablando nosotros, las protestas se iniciaron en la década del 80. Triste historia de la educación pública, desgraciadamente. Ojalá que en algún momento se pueda retomar eso y podamos avanzar como país. Tú has comentado que una de tus actividades principales, sobre todo en la época de la dictadura, fue tu participación en la Radio Estrella del Mar. ¿Qué hecho relevante puedes comentar en ese periodo de tu actividad? Mira, de la radio misma. Yo fui
desde que llegué, desde que regresé a Ancud, año 82, me incorporé a algunas actividades de la Iglesia Católica, del Obispado concretamente. Y como le contaba en la reunión pasada, apenas llegué, Mauricio de la Parra Vial, que era el director de la compañía de teatro de Fundechi, Fundación para el Desarrollo de Chiloé, él me invitó a que me incorporara a su equipo de trabajo como compositor de las obras musicales o como músico de alguna de las puestas en escena. Y desde esa fecha ya estaba incorporado. Ahora, también como profesor del seminario, teníamos estrecho vínculo con el obispo, y allí poco a poco fuimos recibiendo talleres de capacitación en radiodifusión, qué sé yo, producción radial, un conjunto de contenidos que teníamos que ir asumiendo para poder incorporarnos al equipo de la radio. Y posteriormente el año 92, el obispo me pidió que asumiera la dirección de Radio Estrella del Mar, del año 92. Y allí en adelante, por supuesto, fue una experiencia muy enriquecedora, digamos, en lo personal. Primero fue una sorpresa que me haya pedido que asumiera esa responsabilidad, en el entendido que habían profesionales que tenían mucha experiencia en la radio. Alguna razón hubo, yo creo que tenía que ver especialmente con el tema educativo. Creo que esa fue una de las razones, porque previo a que yo asumiera, estoy hablando del año 91, el obispo me envió a San José de Costa Rica para realizar unos talleres de capacitación de radio. ¿Y por qué en San José de Costa Rica? En San José de Costa Rica existe el Instituto Costarricense de Educación Radiofónica, que es una filial de Radio Nederland de Holanda. Radio Nederland de Holanda es una emisora que siempre tuvo preocupación para promover el desarrollo de muchos países latinoamericanos, en general del mundo, pero concretamente países latinoamericanos. Y entre ellos tenía una sede en San José de Costa Rica. Y de ahí en adelante, al año siguiente me nombra como director de la radio. Y es un proceso enriquecedor, como les decía yo, porque junto con la experiencia local, con la experiencia provincial o diocesana, también tuve la oportunidad de estar en muchos encuentros internacionales. Estuve en México, en Huastepec, en una reunión que se hacía todos los años y que era de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, se llama AMARC, y en esas entidades se reunían radiodifusores de todo el mundo, pero fundamentalmente radiodifusores de carácter local. Es decir, cómo se construía, cómo se promovía la educación a través de los medios de difusión radial. Y eso hizo que trajera un conjunto de experiencias y qué sé yo, y se fueran poniendo en práctica o se fueran reforzando aquellas experiencias que ya se habían vivido. La experiencia de Radio Estrella del Mar, fíjate que fue multiplicada en muchísimos lugares de Latinoamérica. Yo recuerdo... O sea, Estrella del Mar fue un ejemplo. Sí, para el mundo latinoamericano. Fue un modelo para el mundo latinoamericano, sí. Y fíjate que... cosas que no se saben, ¿ah? Claro. Claro, y además había mucho interés en que Radio Estrella del Mar participara de muchos eventos latinoamericanos. Yo estuve, como te contaba, estuve en San José de Costa Rica, estuve en México, estuve 3 veces en Ecuador, en Quito, estuve en una oportunidad, estuve en Cochabamba, en Bolivia, y posteriormente estuve en Madrid y en el País Vasco, en Vitoria y en Bilbao. Especialmente invitado, y fíjate que el nombre de Monseñor Juan Luis Guincer y de Radio Estrella del Mar era un nombre, digamos, de referencia permanente. Yo recuerdo que en varias experiencias de muchachos, de periodistas, estudiantes de periodismo de países latinoamericanos que venían a la Universidad Católica concretamente a hacer una pasantía, tenían como referencia venir a Chiloé a conocer la experiencia de Radio Estrella del Mar. Y ahí había otro tema, independiente de lo que tenía que ver con el tema de la educación radiofónica,
había otro tema que a mí me llamó mucho la atención porque fue reiterado el comentario. Oye, cuando llegaban acá, a Chiloé, después de haber vivido 3 o 4 meses en Santiago, ellos me planteaban derechamente que este era otro país. Que Chiloé era otro país. La forma de vida, la gente, la conducta de la gente, la relación, la convivencia entre la gente era un país absolutamente distinto a Santiago. Y claro, ve uno lo impersonal que resulta vivir en Santiago, más aún de un extranjero que llega, qué sé yo, por un tiempo, y en entidades en donde las clases sociales se marcan así, pero rigurosamente. Entonces, llegar a Chiloé después de esa experiencia es notable. Y una de las cuestiones de las que me sentí orgulloso, y bueno, qué bueno que ustedes lo digan, porque uno no se da cuenta, no percibe ese tipo de hechos. Pero fue una experiencia muy, muy, muy interesante. Y en general en Radio Estrella del Mar... El otro, Carlos, Sí. disculpe que te interrumpa, igual que ha muy bien implementado Radio Estrella del Mar, ¿de dónde aparecen tantos equipos? Porque yo he tenido la oportunidad de ir a Estrella del Mar y se ven equipos muy grandes, de la época del año, o no sé si 80, 90, pero que era un ejemplo, digamos, para las radios del país. Mira, ¿cómo se llama? La Radio Estrella del Mar, bueno, más bien por los vínculos del obispo y por los equipos de trabajo que conformaban, por la experiencia que se vivía y que empezaba a conocerse, había muchas entidades internacionales interesadas en colaborar con eso. Como cuando yo les contaba, por ejemplo, que en algún momento estuve en Madrid, estuve en Vitoria y en Bilbao, fue que fui a participar de reuniones con entidades que de una u otra forma habían aportado algunos recursos para capacitación, para adquisición de equipo, para implementación. Y no solamente de Europa, sino que también de Estados Unidos, por ejemplo, había la IAF, Inter-American Foundation, era una entidad que también, conociendo la experiencia de Radio Estrella del Mar, apoyó con recursos para la puesta en marcha del Politécnico, de la área técnica del Seminario Conciliar. Sí, porque si ustedes recuerdan, hasta la década del 80, hasta los años 85, por ahí aproximadamente, el seminario fue exclusivamente una propuesta científico-humanista. Y desde que llega el Blas Cañas a Ancud, viene con el propósito de hacer un cambio significativo en el ámbito de la educación, y a partir de esa experiencia se abre los cursos técnicos. Y que era una visión del obispo, digamos, muy clara en el sentido de que habiendo otras oportunidades de educación científico-humanista y sabiendo que muchos de nuestros alumnos tenían una situación económica que con mucha dificultad podrían seguir educación superior, lo que pretendía el obispo era que, terminado cuarto medio, egresaran con una herramienta de trabajo para enfrentar la vida. Y es así como se abrieron las carreras de construcción habitacional, acuicultura, electricidad, ¿te fijas? Para dar una respuesta a los estudiantes de Ancud, y que esa era nuestra realidad. Si ustedes se dan cuenta hoy día, por ejemplo, tanto el Colegio El Pilar, el Liceo Municipal, el Liceo Agrícola, Sí, son ¿cómo se llama?, parte de una respuesta que en un momento determinado abrió el obispo Juan Luis ante una realidad, ante una evidencia. Es decir, era vital entregarle a esos chicos una herramienta de trabajo terminado cuarto medio, para que puedan enfrentarse a la vida. De ahí, si los apoderados pudieran haber seguido trabajando, perfectamente tenían herramientas también para seguir en educación superior. Una de los hechos, yo diría, más impactantes que viví en Radio Estrella del Mar como director fue cuando en el año 95, el año 92, cuando yo asumí, estaba Radio Estrella del Mar de Ancud y se estaba avanzando en la instalación de Radio Estrella del Mar de Castro. Y posteriormente estábamos abriendo la sede de Radio Estrella del Mar de Quellón, después abrimos Chaitén, Futalefú y Palena,
Pero en ese periodo, en 95, 94, 95, me llama por teléfono Juan Carlos González Mella, una mañana. Él estaba instalando los equipos en Radio Estrella del Mar de Quillón, me llama por teléfono y me dice: don Carlos, ¿sabe qué pasó? Cuéntame. 8 de la mañana, ¿quién? Día domingo, o día sábado, domingo. ¿Sabe que derribaron la torre de Radio Estrella del Mar de Quillón en un atentado? Ya en la época de democracia. de Estoy hablando de un año 95. Derribaron la torre. Pero fíjate que, curiosamente, son esas cosas que uno no las cree, mientras no las haya vivido, no las cree. Porque yo supe de cartas que llegaron, amenazas, y yo leí algunas cartas que le llegaron al obispo, cartas anónimas. Son, la verdad, es que indescriptibles. Y recuerdo que en alguna oportunidad yo estaba en Castro, en la Radio Estrella del Mar de Castro, y recibí un llamado telefónico. Yo, en Radio Estrella del Mar de Castro, informándome en un llamado anónimo que algo grave iba a pasar en la Radio Estrella del Mar de Quillón. Fue como un chiste esa cuestión. Y después, en la misma radio, otros funcionarios recibieron otro llamado. Después el señor, el comisario que en Castro, cuando yo le comentaba esto, dije: pero ¿cómo no nos avisó? Dije: ¿qué iba a estar avisándonos? O sea, ¿cómo yo podía dar crédito a ese tipo de amenaza cuando ya había terminado la dictadura? Claro. Y qué sé yo. Nada. Y uno entiende después que hasta los días de hoy todavía quedan resabios de la dictadura. Entonces, no era raro que en esa época, claro, hayan derribado la Radio Estrella del Mar de Quillón. Esas experiencias duras viví. Perdón, Carlos, que te interrumpa. En realidad, y todavía queda mucho en el tintero para conversar con una persona tan interesante como tú, con la trayectoria, sobre todo en el ámbito cultural. Pero el tiempo es el juez en este tipo de... Tú como integrante de los medios de comunicación de la radio sabes que es así. Sí, y claro. Nuestro programa entonces ha llegado a su final en esta hora que ha pasado muy rápidamente y que ha dejado muchas cosas en el tintero. A medida que estamos en la conversación van surgiendo nuevos puntos que, bueno, quedarán pendientes para un programa futuro. Breve nomás, Carlito. Nos entramos al mundo del teatro. Tenemos acá las obras de Carlos, Puerto Mayor, Coloane, Neruda en tu memoria. Y era solamente para, no sé si puedas mencionar algunos actores, y entre ellos yo quisiera destacar a Pilín Sandoval, que ya no está con nosotros, pero hay muchos actores que estuvieron contigo en toda esta obra. Muchas gracias por estar en el programa, Carlos. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, sí. Y esperamos que la teleaudiencia se haya entretenido, ¿no? Haya sido, sí, yo creo que sí. Que haya tenido paciencia. Sí. Y antes de finalizar el programa, queridos televidentes, bueno, la información en relación a cuándo nos pueden escuchar y oír. El programa se transmite los días sábados a las 23 horas, los domingos a las 13 horas y a las 20 en la noche, y los lunes a las 21:15 a partir de el término de las noticias. Pero antes de finalizar el programa hay un saludo que quiero mandar, que estaba pendiente desde hace muchos días atrás, que no me acordaba quién era, pero es un amigo y pariente que reside en Puerto Montt y que es un asiduo escucha de nuestro programa. Me refiero a Hernán Barrientos Bamonde, que desde aquí le enviamos un cálido saludo, sobre todo por ser un asiduo televidente de nuestro programa. Y bien, queridos amigos, será entonces hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.